Muchísimas gracias. Gracias por la presentación y, bueno, pues por poder estar en esta tarde. A ver, ¿se oye ahora mejor? Es que se me cae. No sé, se me cae. A ver si podemos ponerlo fijo. Ahí. La tecnología que... Vale. Con la mano, como Muy Michael bien. Jackson. Bueno, pues decía que es un placer estar en esta tarde para hablar de un libro tan bello, don Enrique. Es un libro muy bello que habla sobre la belleza y algo aún más importante, la belleza de vivir. Qué bello es vivir. La verdad es que, don Enrique, usted ha sido muy generoso con la editorial, con Maite, que ha sido la editora que ha estado pues, desde el principio del proceso, cuidando y mimando todo este texto que usted ha preparado también con tanto cariño. Sí, Y que nos dijo que quería una editorial pues como la nuestra, sencilla, que hace las cosas desde lo pequeño, pero usted puso fe ahí. sí. Y nosotros pues queremos corresponder también de la mejor manera posible. En primer lugar, pues agradeciendo muchísimo esa generosidad que usted ha tenido con nuestra editorial. La verdad es que nos hace mucha ilusión publicar este libro, aparte de por quién lo ha escrito, por este bagaje que ya hemos presentado de don Enrique, pero además por la intención que tiene detrás este libro, que es, en eso yo creo que nos hemos unido de una manera muy natural, porque teníamos la intención de hacer llegar a todo el mundo un mensaje de esperanza. En tiempos en los que la vida se valora poco y se habla de algunos debates que tenemos sobre la vida y demás, decir qué bello es vivir es una apuesta, yo creo, más necesaria que nunca. Y eso nos ilusiona. Y además, cuando lo hacemos teniendo como trasfondo el mensaje de Jesús de Nazaret, el mensaje cristiano, un mensaje lleno de esperanza para las personas que viven en nuestros días, ¿no? Que vivimos, y que sigue siendo actual, es más actual que nunca. Podrán encontrar en este libro, yo voy a hacer una presentación de no más de unos 10 minutos, para que ya sea don Enrique quien nos presente el libro y nos haga una charla mucho más iluminadora. Que lo haga Loreto. Pero sí que me gustaría, en primer lugar, pues poder ponerles en la antesala de este libro, de un libro que tiene una profundidad inmensa. Tiene tres partes, tiene tres grandes partes. Una primera parte en la que se ponen los fundamentos de ese buen vivir, esa eudaimonía que dirían los griegos, ¿no? De esa perspectiva de la vida que merece ser vivida, merece la pena ser vivida, ¿no? Y entonces don Enrique pone unos fundamentos, ahora vamos a ver cuáles son. Después una segunda parte que habla del discernimiento que necesitamos en la vida y de la purificación de vida que tenemos que hacer para poder saborearla. Y una tercera parte en la que habla ya de la unión y la plenitud, es decir, la unión que tenemos que tener entre criador y criatura, esa relación de amistad que en el fondo es oración. Y después nos pone unos ejemplos de laicos, porque todo esto también nos lo dirige especialmente a las personas que vivimos en medio del mundo, del laicado, podríamos decir, aunque esto está dirigido para todos, ¿no? Entonces, bueno, primera parte, esa parte de fundamentos que les decía. En estos fundamentos, don Enrique nos dice, en el fondo, yendo al meollo de la revelación cristiana y de la tradición cristiana, católica, que tenemos
7 dones que son las armas para vivir bien. Acaban de entrar 3. Y acaban de entrar. El próximo podría haber nacido hoy. Anda. Pues enhorabuena. Entonces, ¿qué armas tenemos para ser lo que yo he interpretado por mi experiencia ignaciana, contemplativos en acción? Es decir, San Ignacio nos propone, o los jesuitas, hijos de San Ignacio, interpretan su vida... Pero es de la CNDP, ¿no? De la ACDP, sí, fundada por el padre Ayala, por un jesuita, y con una espiritualidad jesuita fuerte, ¿no? Y nosotros entendemos la vida como una contemplación en la acción, es decir, hacer, pero el objetivo final de nuestra vida no es hacer, sino es contemplar. De ahí que el subtítulo de este libro, La vida contemplativa en medio del mundo, sea muy sugerente para aquellos que hemos bebido de la espiritualidad ignaciana y que queremos irradiarla también, y para cualquier cristiano. Es decir, la importancia que tiene la contemplación para vivir con autenticidad la vida. Y dice, es que en Isaías 11 se nos dice cuáles son las 7 armas que tenemos, que además no son, digamos, elaboradas por nosotros, por nuestros puños y fuerzas, que uno puede hacer lo que puede y está bien ponérselo al Señor, pero al final son dones que recibimos, los dones del Espíritu Santo, esos regalos que tenemos que saber acoger, que se convierten en esas armas para vivir con verdadera plenitud. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor del Señor. Y él los va desarrollando en ese primer capítulo de una manera muy bella, muy personal, basada en tantas horas y horas de escucha y de trato con las miles y miles de personas pues con las que has tenido relación, Enrique. Y yo creo que escuchar, o casi escucharle, porque cuando lo vas leyendo puedes escuchar esa experiencia real de los dones del Espíritu Santo, es decir, que se palpan, podríamos decir, se tocan, se materializan de alguna manera en experiencias que nos hacen pues huir de ciertos idealismos, sino darnos cuenta que el cristianismo está pues muy a pie de campo. Por tanto, llegar a una vida contemplativa que, volviendo también, me remite mucho a los ejercicios de San Ignacio, que nos habla del principio y fundamento. ¿Qué es lo importante en la vida? Pues alabar y servir a nuestro Señor y contemplarle, ¿no? En el fondo. Por tanto, nuevamente, no es hacer por hacer, sino que todo está ordenado a un fin, que es esa contemplación. Y cuando se viven las cosas de forma ordenada, se vive mejor, se llega a una mayor felicidad. Una felicidad que cuando uno se percibe como criatura, es decir, se baja de la soberbia que le hace verse a uno por olvidar a Dios, sino cuando uno tiene muy presente a Dios y se siente criatura, que es como es, ¿no? Primero es algo mucho más realista, y por otro lado se llega a un agradecimiento, porque uno cuando está ante Dios solo puede más que admirarse y agradecer que, siendo uno tan poca cosa, pues se haya acordado de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ese agradecimiento nos hace entrar en una vida contemplativa y ordenar la vida. Algo que dices en la página 24, muy curioso, nos hace entender esto mismo. Dice don Enrique en esta página 24, Dios es tan bueno que es el fin del hombre. Otra forma de ver este principio y fundamento que yo les decía, y con el que yo he conectado mucho con su libro. Y el fin del hombre es alcanzar libremente ese fin último, es decir, que se nos da libertad, se nos otorga libertad, vivirlo libremente. Ante esa bondad que nos supera por todos lados, se experimenta el asombro, la estupefacción y el deseo. Bueno, yo creo que esto es maravilloso, ¿no? Porque nos hace querer vivir con mucha intensidad
desde ese agradecimiento que nos llena de alegría. En ese sentido también don Enrique pues dice qué pena que a veces, pretendiéndose más realista, el ateísmo se mete en un lío, porque dice que no es fruto de la razón, sino de la voluntad. Y aquí, bueno, habla él también de su experiencia, de cómo muchas situaciones de ateísmo provienen no tanto de que se vaya buscando la verdad, sino de cierto enredamiento, podríamos decir, que surge cuando uno, en el fondo, termina afirmando lo que ya empezó diciendo al principio, ¿no? Que Dios no existe, pero no es producto de la razón, sino de la voluntad. Él lo explica aquí muy bien. ¿Y cuáles son las consecuencias de vivir así? Los frutos del Espíritu Santo. En la página 42 verán cómo los describe y qué consecuencias tiene entrar por este camino. Por tanto, con esa base, con ese fundamento, segunda parte del libro, discernimiento y purificación. Aquí don Enrique habla del pecado de una manera muy bonita, porque nos dice que no tenemos que ser ignorantes. El pecado es la mentira y, por tanto, descubrir dónde está la mentira de cada pecado es buscar la felicidad. Como botón de muestra, les explico cómo define él, por ejemplo, la hipocresía. Y dice, es el tributo que rinde el vicio a la virtud. ¿Qué manera más corta? Es clásico esto. Pero, cómo en el fondo es descubrir ese velo, ¿no?, que a veces, bajo apariencia de bien, tiene el pecado. Entonces, darnos cuenta de todas esas trampas es fundamental. Mucho de nuestra experiencia católica y cristiana habla precisamente de cómo hacer ese desvelo. Y a eso le llamamos purificación. Él habla también con mucha profundidad hasta que se llega a un momento, en un nivel de purificación mayor que vamos buscando cuando buscamos a Dios, que llamamos finalmente humildad. Y él habla de la humildad así. Dice, no eres humilde cuando te humillas, sino cuando te humillan y lo llevas por Cristo. O sea, en último término, a veces no depende ni siquiera de que nosotros tengamos mucho esfuerzo o pongamos muchos puños en las cosas, sino simplemente de lo que nos viene, cuando nos viene y cómo nos viene, pues ofrecerlo y llevarlo por Cristo. Y esto lo puede hacer todo el mundo. Dice esto, pues sí, luego nos fijamos en Santa Teresa, él habla de Santa Teresa, también habla en muchos puntos del libro de otros santos, pero que al final está a nuestro alcance, porque son cosas muy sencillas, con pequeños consejos que nos da don Enrique, que son, creo que, fáciles, no tanto de cumplir, pero que no llevan a una complicación excesiva, lo puede hacer todo el mundo. Y esta tercera parte, unión y plenitud, en la que don Enrique nos habla de la oración, de esa relación de amistad que debemos tener criador y criatura, reconocer a este Dios tan grande que tenemos como algo que nos llena por todos lados de felicidad. Y esto es la oración. Él habla en esta página, por ejemplo, ya de esta parte final, de la importancia que tiene confiar en el Señor. En última instancia, desarrollar la confianza. Y dice, Señor mío y Dios mío, no existo para mí. Desde ahora solo existo para ti. Y al existir para ti, existo para darme a los demás. ¿En qué pocas frases concentras tanta sabiduría de nuestra tradición católica, don Enrique? Pues muchas gracias. ¿Puedo hablar con esto? ¿Así hablo bien? ¿Así se oye bien? Bueno, voy a hacer una poesía, ¿vale? Porque la vida espiritual
no es solo cómo yo veo a Dios, sino cómo Él me ve a mí. ¿Y cómo me ve Dios? ¿Como un grano de arena en el desierto? ¿Como un gallo que canta en la mañana? ¿Como un león que ruge en la sabana? No, me ve como un hijo. Cuando subo, cuando baja, un hijo. Bueno, me ve. Por tanto, todo el resumen del libro, bueno, del libro de la Iglesia hay tanta sabiduría, tanta gente que ha escrito cosas impresionantes, muchísima. Yo he seguido bastante un libro de un teólogo de los años 20 del siglo pasado, el padre Arintero, un dominico, que tiene un libro, tiene muchos, pero uno se llama La evolución mística. Entonces hizo un trabajo de campo en el que fue los que se consideraban místicos, preguntaba a ver qué les pasa. Sin ordenador, sin inteligencia artificial, sin busca, o sea, con el trabajo como se hacía antes, o sea, en una biblioteca, un libro, mirarlo, hacer una ficha, que es pesadísimo, como se hacía antes, ¿no? Bueno, pues este lo hizo así, lo hizo muy bien. Entonces, el resumen que yo he sacado es un don de Dios. Anita guapa. Es un don de Dios. O sea, la contemplación no es hacer yo cosas. Os podéis imaginar la cantidad de controversias que hay detrás de esto, pero, por ejemplo, una idea que... Yo estoy ahora con Aristóteles. Aristóteles, cuando hace su ética, pues es una maravilla. Es difícil hacer una cosa mejor que esta, ¿no? Y de hecho, Santo Tomás la toma tal cual, no añade casi nada. Entonces podemos pensar que alcanzar la perfección es con un quehacer ético. Pues no. Esto está muy bien, pero es un don de Dios. Con eso no se puede llegar a la cumbre de la santidad. Entonces, bueno, pues este don de Dios, pues yo hago lo que puedo. He mirado a los que más conozco. Por ejemplo, cuando San José María dice que ha visto el 2 de octubre de 1928, ha visto la vida contemplativa en medio del mundo o la santidad en medio del mundo, oye, es un poco escandaloso. Por no decir bastante escandaloso. Y de hecho hay gente que sigue sin entenderlo y es comprensible que no lo entiendan. ¿Qué estudié yo cuando era pequeño? Bueno, cuando era pequeño y no tan pequeño, en el colegio. Pues los enemigos del hombre. El mundo, el demonio y la carne. Y entonces llega un sacerdote jovencito y dice, la santidad en medio del mundo, pero si el mundo es pecado. Tampoco es que lo dijeran así, pero les escandaliza. Y entonces él dice, se puede. Y te da los medios para poder conseguirlo. Fundamentalmente rezar. Porque entonces hay una... Pero vaya, también hacer más cosas, ¿no? Entonces hay una homilía suya. Bueno, lo tienen por todas partes, ¿eh? Yo he tenido la suerte de conocerle cuando tenía 20 años. Eso da mucho gusto, ¿sabes? Y sobre todo hay una homilía que se llama Hacia la Santidad. Y con una muy fácil, que se lee fácil y sin dificultad. Pues cuenta estas 3 clásicas etapas. Empezamos con jaculatorias, viene la purificación y cuenta unas cuantas cosas de esas que te hacen sufrir y que nos van muy bien. Y después habla pues, de la unión. En medio del mundo. Es posible.
Hay gente que no se lo cree. Bueno, allá ellos. Esto es posible y muchos lo han conseguido ya. Pero hay gente que no puede conseguirlo porque no le dan los instrumentos. Hombre, está claro que los instrumentos son la gracia, los sacramentos y la oración. Pero claro, pues hay que concretarlo un poquito más. Y entonces, pues, esto es lo que él nos transmitió. Sí, pero ¿por qué insistía tanto que la santidad es en lo ordinario? Porque esto era constante. Y todos los que somos de la obra, pues también decíamos lo mismo. Santidad está en lo ordinario. Pues por uno, yo pienso, porque además a él le pasaban muchas cosas extraordinarias. ¿Por qué insistía tanto? Pues porque la idea entre los buenos católicos de su tiempo y del mío, que es bastante cercano, o sea, los mayorcetes, pues pensaban que la santidad era tener fenómenos extraordinarios, tener éxtasis, locuciones, como el Padre Pío. Está muy bien, pero eso no es la santidad. Si se da, estupendo. Y si no se da, ¿qué es lo que hay que hacer? Crecer en el amor. Y eso no es tan fácil. Entonces, conseguir que las personas superasen una formación de siglos, San José de Cupertino, que tenía una elevación que se quedaba colgada en un árbol y había que bajarle con una cuerda. Oye, pues me parece muy bien. Pero no deja, a mí no me pasa eso. No me pasa. O yo qué sé, otras cosas. Es que constantemente nos decían esto en el colegio. Y cuando lees los vidas de santos, yo he leído centenares, pues la mayoría hacían cosas pues, que los demás no podíamos hacerlas. Yo no he tenido ninguna visión, ninguna. Sencillamente, Entonces, por eso insistía tanto. No es que a él no le pasasen estas cosas, que evidentemente le pasaban, y nos las contaba más o menos. No todas, pero algunas sí. Yo ahí las pongo. Pero después, ¿cómo lo concreta esto de la vida contemplativa en medio del mundo? Pues santificar el trabajo. Claro, en el trabajo, cuando uno trabaja, está para lo que está. Cuando uno se pone a estudiar, oye, no puedes pensar cosas. Yo me acuerdo cuando empecé con estas cosas, pues le decía al que me llevaba un poco, y decía, oye, yo como me dedicaba a hacer deporte, pues en cada piscina una ejaculatoria. Y yo, no, las tonterías, hombre, no las tonterías. Pero yo lo pensaba, que era un crío, bueno, un crío de 18 años, que tampoco eres un crío, pero bueno. Y bueno, hay que trabajar concentrado. Entonces, santificar el trabajo, que sobre todo es participar en el poder creador de Dios, hacer lo que hacía Cristo en su vida oculta. Nos iba dando pistas, para que después cada uno haga lo que quiera. Y si resulta que me hago pobre, también te dan soluciones para la pobreza. Y si fracaso, también hay soluciones para ser santo en medio del trabajo, en medio del fracaso. Y en el matrimonio, también. Pero bueno, no es más importante la virginidad y tal. Hay para todos. Y si triunfo y me vuelvo súper rico, te dan unos criterios de cómo vivir la pobreza en medio de la riqueza. A mí no me parece mal que la gente se haga rico. Generalmente cuando la gente se hace rico, lo que los demás hacen es criticarle y decirle que es un mentiroso. Y todo eso. Pero no, eso no es verdad. Eso no es verdad. Suele ser verdad en la mayoría, pero no es verdad. En el matrimonio, ¿qué ha pasado en los últimos años? No hay hijos. Pues claro, ¿qué quiere decir eso? Que no son santos en el matrimonio.
Así de vuelta, pues, y los sacerdotes, ¡pua! Miles de sacerdotes han bebido este espíritu y ahí felices y han hecho cantidad de cosas maravillosas. Pero claro, hay que pasar las purificaciones. San Juan de la Cruz dice que hay 2 noches, la noche del sentido y la noche oscura del alma. Wow, eso del sentido es decir, Señor, imagínate que está un chupete, un niño un chupete, le quitas el chupete y ¿qué le pasa al niño? Se pone a llorar. Un tío que está acostumbrado todas las noches a tomarse un whisky, no sé qué y no sé cuánto, te lo quitas, ¡ay, me encuentro muy mal! Pues aguántate, tío, y es que te diga. Y así, mil cosas, mil cosas. Entonces esa es la primera purificación. La segunda, como ahora estoy estudiando, lo que en la filosofía de Leonardo Polo, que habla de la ampliación, el abandono del límite mental y luego una serie de cosas, pues dice, el abandono del límite mental es como lo que dice San Juan de la Cruz en la noche oscura del alma. Hay que superar unas cosas para quitar lo que no es Dios para poder ver a Dios. Uno lo dice desde el punto de vista y otro lo hace como filósofo, y los filósofos pues, no los entiende ni su tía, pero bueno, a Apolo sí que se le entiende. Pero bueno, cada cual lo aportas pues, con su cosa, la que quiere. Y entonces, y no digamos nada de otras cosas, en la unión. La unión. Bueno, pues eso es, contemplación no es quedarse como un idiota así, mirando al cielo, bueno, si miras al cielo y la naturaleza y el mar, pues esto a mí me motiva, pero no mucho, la verdad. Mirar una estatua o una pintura, pues a mí me gusta mucho, pero vaya, la verdad, es un don. Si te lo dan, bien. Si vas a secar, pues es igual. Es igual. Y entonces, pues esto, claro, yo le he aprendido de San José María, que tenía tan buen humor y tenía tanto carácter y nos decía muchísimas cosas. A los que estábamos ahí estudiando teología, bajaba muchas veces con nosotros y nos decía esto y lo otro, o sea, en la práctica, en la práctica. Y entonces, pues eso es, pues para mí, cuando me dijeron que si quería ir a estudiar teología, después de la química, que parece que no cuajan, pero sí que cuajan. Yo lo que les dije a los que me lo propusieron, yo lo que quiero es conocer un santo de cerca. Porque si todos los que en mi colegio todos estaban encima de altares y cosas, pintados, muy serios, todos con sotana. Quiero ver un santo de cerca, pues ya lo vi. Bueno, después he visto muchísimos, ¿no? Gracias a Dios, porque en la vida del sacerdote conoces tanta gente que te mueres, ¿no? Y es muy divertida. No puedes decir que te aburras, porque que se aburre es que hay mucha gente que se aburre. Pues, bueno, tengo unas cosas escritas sobre el aburrimiento bastante divertidas. Bueno, nosotros nos aburrimos. Y entonces, pues, ¿queréis preguntar alguna cosa que os llame la atención? Porque yo podía pegaros un rollo de muerte, pero no me da la gana. ¿Queréis preguntar alguna cosita? No tiene que ver con el libro, pero ¿dónde podemos leer todas esas cosas sobre el aburrimiento que ha escrito? Está en el ordenador y ya Es que es una cosa que... No, hay una web que la lleva Carlos y Adelita, que se llama teologiaparatodos.net, que ahora la están montando muy bonita y entonces ahí, pues hay una de las cosas que hay ahí es ¿cómo se llama? Las emociones, el mundo emocional. Hay que tener un poco de pedantería. Entonces ahí pues coges alegría, lo que dice Santo Tomás y otros.
lo que dice Max Scheler sobre el resentimiento, lo que dicen por el aburrimiento, lo que dicen... Fijaros lo que dice alguno. El sentimiento de la culpa es como morder un hierro, un pedazo de madera. Tú eres tonto, no has visto a la gente lo que le pasa cuando hacen las cosas mal, que lo pasan fatal. ¿Por qué no les quieres ayudar? La única manera de quitar el sentimiento de culpa es arrepentirse y perdonar. Si es que eso... A mí me parece evidente, pero resulta que hay gente que no es tan evidente. Entonces escribí esto de las emociones, porque ahora el camino del racionalismo, ¡plas!, se ha acabado. El camino del voluntarismo, después de individuos como Nietzsche, se ha acabado. Pues que no puede ser esto. Ahora estamos en el emotivismo, en las emociones y tal. Bueno, pues hay que aprovecharlo, pero claro, le falta fundamento. Y nosotros sí que lo tenemos. No es que lo rechacemos. Ser apasionado está bastante bien. Pues si eres Santo Tomás decía que los que no tienen ninguna pasión están enfermos. Están enfermos. No sé cómo lo decía, pero más o menos así. Hay que tener pasiones, somos así los seres humanos. Pero ahora nos hemos pasado. Pero bueno, es lo que hay, cada época tiene sus cositas. Otra pregunta. A ver. Buenas tardes, José. Poeta. Sí, bueno, muchas gracias por el libro. Ya veo que hace un libro cada cuarto de hora, más o menos. ¿Nos podría contar alguna anécdota con San José María? Bueno, que nos quería mucho. Os cuento dos. Venía muchas veces a las tertulias con los que estudiábamos, que había muchas edades, de 20 a 40, bastantes tíos, ¿no? Por ejemplo, cuando venía, y él era el que llevaba el peso de la tertulia y el que contaba cosas, se estaba muy bien. No me acuerdo casi ninguna, pero que se estaba bien sí que me acuerdo. Pero me acuerdo de una, que solía mirar a los que estaban un poco al final. Julito, has escrito a tus padres. Bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Otra. Cuando vinieron mis padres a verme, a quejarse de que mi hermana era monja y yo iba para cura, como efectivamente ha pasado, entonces claro, se quedaron sin nietos porque una hermana se había muerto y quedamos dos. Entonces mi madre, ya sabéis cómo sois las mujeres hablando, ¿no? Pues mi madre era así, una chuleta madrileña. Y, a ver, no puede ser. Y dice, la culpa la tienes tú, porque les has educado bien. Ya, la dejó descolocada, ¿no? Y después a mi padre le pegó un abrazo de esos que damos los hombres, que ya sabemos hacerlo así, y mi padre se emocionó, y se puso a llorar, y digo, ¿qué es una rara? Y me dice mi padre, ahora ya lo entiendo todo. Papá, si te he explicado 40 veces, ahora lo entiendo. Ya está. Pues eso era San José María. Si habéis visto el Braza y todo esto, las tertulias aquellas, tan bonitas, tan amables, ¿no? Además lo hacía de una manera muy atractiva. Te he contado, ¿no? ¿Qué más? Hola. A ver, si le preguntáramos si la frase esta de qué bello es vivir, ¿la puede decir una persona que no se ha encontrado con Cristo? Difícilmente. Difícilmente. En la película, que no sé si la habéis visto, es de 1954, pero la ha visto casi todo el mundo, pues lo que se ve es un señor que le pasa a Gary Cooper, que le van las cosas muy bien, una familia estupenda, el trabajo estupendo, unos hijos estupendos, todo estupendo. De repente se arruina y lo pasa fatal. Bueno, pues esto es la vida. La vida es así. Hay cosas muy agradables y eso es lo que... Pues se le aparece un ángel y tal, pero bueno, eso es la película. Yo pienso que eso refleja bastante de lo que pasa. Hay que estar preparado a todo.
Oye, esto no es nada fácil, ¿eh? Bueno, yo vengo de una familia atea, ¿vale? Yo me bauticé con 19 años, ¿vale? El 21 de junio del año pasado. Entonces, esto que ha mencionado del ateísmo es muy interesante porque desde mi objetivo de vista, yo creo que el ateísmo no existe. Porque ya el hecho de que cuando un ateo dice que yo creo en las personas y en las buenas obras, ya está creyendo en un algo o en un ser. Entonces yo creo que, con todo respeto, con el respeto que se merecen todas las personas en esta sala, no sé si hay alguien de algún colectivo ateo, mi intención no es ofender, pero con todo mi corazón digo que el ateísmo para mí, yo he sido criada en una familia atea, de esas de olvídate, nada de misas los domingos, ni una sola religión, y he estado pisando muchas religiones, e incluso he estado en el protestantismo. Yo puedo decir que la única religión verdadera es la Iglesia Católica, ¿vale? Porque es la única con sucesión apostólica. Y desde mi objetivo, creo que el ateísmo es un fracaso. Muchas gracias. Bueno, el ateísmo es una religión también, desde el fondo. ¿Eh? Que el ateísmo es una religión también, a su manera. Sí. Fíjate que en la Biblia solamente una vez habla del ateísmo. Dici incipiens incordes non es Deus. Dice el ignorante o el incipiente. ¿No? Solo una vez le llama tonto, vaya. En cambio, lo que sale muchísimo, y se ve que a Dios le preocupa eso, muchísimo la idolatría. El becerro de oro, no sé qué, no sé cuánto. Continuamente. ¿Qué es la idolatría? Utilizar a Dios para mis cosas. Y Dios dice, esto no puede ser. Evidentemente quieres ser feliz y te voy a hacer feliz, pero tienes que aprender el camino del amor. El que no ha descubierto el amor será desgraciado o lo que haga. Esto es, bueno, esto se lo digo como viejo que soy, viejo pellejo, que esto lo he visto tantas veces y claro, es que un amor que no se detiene ante nada. ¿Habéis visto muchas veces? Gracias a Dios sí, hay bastante gente que lo vive. Pero claro, el amor que no se detiene ante nada, ni ante los insultos, ni ante los latigazos, ni ante los clavos, ni ante la... Eso Jesús lo ha hecho. Y los que se han unido con él, pues, un amor que no se detiene ante nada. Bueno, pues eso es muy bonito y muy difícil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedirlo. Pedirlo. Pide. El Señor habla muchísimas veces de pedir. Pero es que Dios ya lo sabe todo, sí, pero tú pide. Que Él está contento de que tú pidas. Bueno, pidas y más cosas y desgracias, etcétera, ¿no? ¿Os sirve esto o no? Bueno, Dime, Laura. Don Enrique, yo quería hacer un comentario. Dime. Vamos a ver, será un poco complicado, esperemos que no sea demasiado complicado. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? Pues quizás desde 1972. Tenía 14 años. Fue uno de mis primeros confesores. Yo me acuerdo de mi mamá que me llevaba a Monte Alegre. Dime. Entonces, yo quería decir que este libro me encuentro particularmente feliz por varias cosas. Primero, por el título, porque normalmente nosotros decimos la vida es bella, pero la vida es bella es una teoría. En cambio, qué bello es vivir es real, porque hay que arriesgar. Y no es lo mismo la vida que vivir, ¿no? Por eso también me encuentro feliz que es un libro de semillas, porque trata de muchas cosas, pero muy brevemente, porque lo que se trata luego no es de leer la teoría, sino de
guía hacia la santidad. No es una homilía para ser leída, sino que es una experiencia para ser vivida. Entonces mi complicación viene por otro lado, ya que he hablado de Leonardo Polo. La belleza es un trascendental relativo, reúne el ser, el bien, el ser, el bien y la verdad, ¿no? Pero a nivel personal, el trascendental relativo es la libertad, que reúne el amar, el conocer y el donde sí. Entonces, este libro yo creo que está muy bien conseguido, porque junto con el qué bello es vivir, nos anima al ponerlo en práctica, a ser más libres. Gracias. Para completar lo que tú dices, bueno, que tú tienes cosas, eres ingeniero, no sé qué, pero él está estudiando ahora filosofía y escribiendo cosas de filosofía. Y entonces, yo he descubierto hace poco lo que él ha descubierto hace más tiempo, que es la filosofía de Leonardo Polo. Leonardo Polo dice, hay que abandonar el límite mental. Entonces, ¿qué te encuentras? Más allá de las ideas, pues te cuentas los hábitos y te cuentas lo que le ha dicho los trascendentales. Por ejemplo, la luz transparente, que es, la luz viene de Dios, evidentemente, es entender las cosas antes de haber conocido otras, porque cuando conocemos, pues conocemos con tinieblas y con mentiras y con mandangas y con Netflix. Bueno, y otros más importantes. Y el más importante es la libertad. La libertad. ¿Sabéis lo que decía Hegel y Spinoza? Y muchos otros, La libertad, el hombre no es libre. Pero ¿cómo estos tíos tan listos pueden decir una cosa tan contraria al sentido común? Pues bueno, yo escribí una cosa muy larga y ya veremos qué pasa, pero pues que tienen una idea de Dios que es un churro. Es un racionalista, que Dios tiene que hacer lo que a él le da la gana. ¿Tú qué piensas, hombre? ¿Tú qué piensas? Y después dirá, el Viernes Santo especulativo y tal. Venga, hombre, por favor. Yo lo que he visto es que los racionalistas últimos que dicen bastantes tonterías, o bastante cosas desagradables, más bien, cojo sus vidas, suelen ser una panda de amargados. Pues esto es lo que yo veo. Y el que me contradiga me parece muy bien, pero yo también le contradiré a él. Yo tengo ojos para ver. A mí no me gusta ser un amargado. Podría serlo, pero no lo soy. Perdonar mi vehemencia. ¿Algo más? Sí. Laura. ¿Por qué hay que leer este libro? ¿Por qué hay que leer este libro? Hombre, yo he escrito muchos. ¿Por qué lo conocemos y lo apreciamos? Eso no vale. Bueno, pues es lo que realmente me importa. Por ejemplo, el primero que escribí son personajes secundarios del Evangelio. Después fui los círculos alrededor de Jesús, los 12 apóstoles, y después ya una vida de Cristo y otras cosas, ¿no? De la Trinidad y tal. Pero claro, a mí como yo conozco muchísima gente, muchísima. Y bueno, la vida del cura es así. Y entonces entre la gente maravillosa que conozco, pues algunas personas tienen una vida mística muy elevada. Entonces, ¿qué pasa? Que se vayan al psiquiatra porque tiene un delirio místico. Venga, hombre, ignorante, psiquiatra ignorante. Si Dios quiere que lo tengan, ya le decía a Santa Teresa que era neurótica. Es idiota el que lo dice, ¿no? Bueno, perdonar mi vehemencia, ¿no? Pero yo soy así. Siempre ocurre conmigo. San José María decía, me dicen loco. Bueno, muy bien, loco de amor de Dios. Pues esto ha ocurrido siempre.
Bueno, me puedo embalar y eso no puede ser. ¿Alguna otra pregunta más? Jenny, tú misma, ponte de pie. Yo la trato muy bien porque su padre, que falleció, hablaba conmigo. Entonces, yo hago un poquito de papá. Mi pregunta, bueno, el libro marca mucho, bueno, una filosofía muy luminosa, pero también una cosa que me pregunto es, ¿qué le diría a usted a una persona que ha perdido en su totalidad la alegría de vivir, que o simplemente no entiende por qué, o no tiene ningún afán, ninguna motivación, simplemente existe porque sigue vivo y ya está? Bueno, ten en cuenta una cosa, que es que hay muchas cosas que las entendemos. Hemos estudiado química, filosofía, derecho, pues sí, entiendes cosas. Pero hay un momento que llegas, o que se debe llegar, pienso que muchos llegan, al ver no viendo toda ciencia trascendiendo. Eso es lo que dice San Juan de la Cruz, ver no viendo. Es decir, ponerte delante del misterio. No podemos tener la locura de Sofía, como dicen los gnósticos, que quería conocer totalmente a Dios y ahora imaginó un mundo con angustia y que se salva por el conocimiento. No hace falta ser tontos. Así no se puede salvar nada. Solo Dios puede salvarnos. Solo Cristo puede salvarnos. Además nos metemos en unos líos. Perdonar. Es bueno ponerse delante del misterio. Decir, bueno, es que yo no entiendo la Eucaristía. Pues ponte rodillas. Hombre, de paso te explico lo que es la transustanciación, te explico lo que es sustancia, te explico lo que es un misterio de amor, pero fundamentalmente ponte rodillas. ¿Qué ha ocurrido ahora? ¿Qué está ocurriendo ahora? Que hay mucha gente joven que se bautiza o que vuelven a la fe, bastantes los que gracias a Dios no están en vicios y cosas. ¿Y qué es lo que hacen estos? Generalmente, vayan donde vayan, adoraciones. O que lo hacen, dicen, no, es que esto lo hacen, bueno, esto también, les sale del alma. Y quizás no pueden explicarme lo que es la transustanciación. Pero bueno, lo viven. Pues hay que saberlo, ¿eh? Porque si no les pasará lo que les pasó a los belgas en el siglo XI. Que la transignificación. Pero hombre, por favor. Me puedo empezar a hablar mal de la gente y eso no está bien. Ya estamos, ¿no? Hay más. Hay más preguntas. A ver, a ti. Y una pregunta que has dicho antes, pues que la contemplación es un don, justo. Sí. Yo tengo una pregunta, pero que puede ser una chorrada, pero si es a través de la paz que uno llega a contemplar, o al revés, ¿no? O si es a través de la contemplación que uno llega pues, a encontrar la paz. O si es lo mismo. Eso es lo que dice Polo, un filósofo, sobre la contemplación. Tranquilidad. Paz. Es uno de los frutos más bonitos que tiene la contemplación. No es que uno no se pueda meter en líos, porque te metes en líos y te van a crucificar. Eso es lo normal, eso es lo que ha ocurrido siempre. Pero sin perder la paz. Eso, hombre, vale bastante, ¿eh? No solamente es cuestión de lo que se van, que suele ir bien, suele ir bien. Pero, ¿qué ha ocurrido en este país? Un consumo de todas estas cosas exagerado. Porque, bueno, pues los que estarán enfermos, lo necesitan, se les viene bien, pero también en parte es el tipo de vida que llevamos, que es una vida muy aburrida.
muy aburrida. Rollo. Por ejemplo, Kierkegaard. ¿Alguno de vosotros conoce a Kierkegaard? Él dice que hay 3 niveles en los hombres, o 3 tipos de hombres. El hombre estético, que está continuamente cambiando y cosas, a viajes, o los empresarios, cosas, o los frivolones, cambiando. Es decir, la vida es la diversión. Diversión. Pascal decía que es uno de los grandes problemas humanos, es la diversión. ¿Qué dispersión? Bueno, pues este dice, ¿qué ocurre a un señor que está todo el día divirtiéndose? Pues que llega un momento que no le divierte nada. Entonces, lo pasa fatal. Entonces viene el aburrimiento, la experiencia del vacío. Los que quieren luchar pasan del hombre escéptico, que lo describe muy bien, al hombre ético. Decimos, bueno, vamos a tomarnos las cosas en serio. Entonces se ponen a trabajar y tal, a rezar, pero tampoco basta, según Kierkegaard, porque volverá al vacío. Y entonces hay que dar el salto, según este señor, que yo le amo mucho. El salto es lo que él llama el hombre religioso. Es decir, o diciéndolo de otra manera, es enamorarte, tío, que ya va siendo hora, ¿no? Si es de Dios, mejor, pero por lo menos de una chica guapa o fea, es igual. Me acuerdo de uno que se echó una novia que dice, madre mía, lo que es el amor, ¿no? Estas cosas pasan, no mucho, pero pasan. Bueno, él tenía muchísima fe, lo crucificaron, especialmente, porque atacaba mucho a la iglesia protestante de ahí, porque era hegeliano, y Israel le ponía negro. Bueno, perdonar que me voy por las ramas. Ya está, ¿no? ¿Quieres preguntar algo? Sí, en realidad sí. Pues pregunta. Me alegro mucho que has venido. Gracias, que vaya bien. Al COF. Eso ayuda mucho. Guapísima. A ver. Bueno, gracias otra vez por su presentación. Vehemente. Y quería aprovechar porque seguro que con sus largos años de trayectoria, igual diría, o sea, todos los valores y gracias son importantes, ¿no? Pero si pudiera decirme una. ¿De qué? O sea, una gracia que más le haya servido en su vida de santidad o que haya visto otras personas que... Hombre, si quieres decir si me ha ocurrido alguna cosa extraordinaria, no. No, o sea, qué valor o qué don, tipo, no sé, la caridad o la humildad. O sea, tengo que haberlo recibido por todos los lados, porque de mí no sale eso. De mí salen unas tonterías espectaculares. Y entonces, pues la gracia suavemente te va llevando a estas cosas y después la formación. Hay que tener dirección espiritual para no engañarse, hay que, o porque te comprendan un poco, pero, por ejemplo, hay una gracia, que no va a ser a mí, pero que lo he visto. Hay gente que sabe sufrir. Y esto es una gracia tan grande. Hay otros que no saben. Bueno, es una gracia muy grande esta. Vale. Lo que tú quieras. Número uno, muchas gracias. Porque qué lindo me da mucha ilusión, me viene caminando, andando de la casa, corriendo para disfrutar de este momento. En esa vida contemplativa, comparándolo desde los inicios, ahora, ¿cómo ha sido o cómo consideras esa evolución de tu vida contemplativa? ¿A qué hora del día tú crees que te sientes más inspirada para hacer lo que haces? No hay dos personas iguales.
No hay dos personas iguales. En Emaús, todas estas cosas que funcionan tan bien, la gente cuenta lo que le ha pasado. Pues parece muy bien. No hay dos iguales. No hay dos iguales. Yo pongo en el libro una cosa que puede ser así o no. Itinerario de crecimiento en la fe. Itinerario en la esperanza. Itinerario en el amor. Luego invento cosas que igual no son verdad, pero bueno, yo lo pongo ahí. Pero cada uno es cada uno y tiene sus cadaunadas. Y pues así es la vida. Así es la vida. Ya estamos, ¿no? Venga. Bien. Ya no hablo más. Agradecer mucho al oratorio de Santa María de Bonaigua que nos ha acogido hoy y a todos ustedes por venir. Pues nada, ya lo saben, Qué bello es vivir en la editorial Liverpool, que estará a su disposición. Ahora quien quiera hacerse con él puede hacerlo. Muchas gracias. Bueno,